El doctor Jorge es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ginecología, obstetricia y ciencias de la reproducción, del Centro de Ciencia y Salud de la Universidad de Texas, miembro activo de la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Texas y de la Sociedad Internacional en Reproducción Asistida. Se ha desempeñado como médico ginecólogo y obstetra en diversas instituciones hospitalarias públicas y privadas, profesor universitario de la Cátedra de Infertilidad y Medicina Reproductiva, y en las áreas de ginecología y obstetricia. Pues el doctor tiene una muy amplia hoja de vida y una amplia experiencia. Simplemente quiero señalar que fue copionero con el doctor Elkin Lucena del primer programa de fertilización in vitro en Colombia y Latinoamérica, con el nacimiento de la primera bebé probeta de Latinoamérica. Actualmente ejerce como presidente de la Fundación Colombiana de Pacientes Infértiles, FUNCOPI, y como asesor principal del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud y de la Red Nacional de Servicios de Infertilidad. Miembro también de la Asociación Colombiana de Medicina Reproductiva. Buenos días. En primer lugar, al doctor Granada, un agradecimiento por la invitación. Siempre he pensado que hay personas que nacen para cambiar las cosas y otras para quedarse dejándolas como están. Nosotros somos de los que nacimos para cambiar las cosas. Ser reformador en un país tan absolutamente tradicional como Colombia es difícil, bien complicado. En este día que se está celebrando la paz, de pronto por eso vine de blanco, me pregunto yo, ¿de dónde nació la exclusión de la infertilidad dentro del plan obligatorio de salud? Fue la ley 100 que el actual senador Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador, presentó y excluyó una enfermedad llamada infertilidad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad en el 2009, dentro del otro paquete que era la cirugía plástica y estética. Gracias, señor Uribe. Desde ese tiempo para acá, y de acuerdo a lo que dice el doctor López, completamente de acuerdo, lo que se ha creado es una mafia alrededor de la infertilidad. Mafia de medicamentos, mafia de clínicas, mafia de sistemas de salud. Cada uno de los que ustedes están ahí sentados, las estudiantes no creo, pero sí por lo menos los que trabajamos, pagamos al Sistema Nacional de Salud, salud y pensión. Yo ya no me voy a pensionar. Y si me enfermo, me toca decirle al doctor Granado que influye aquí ante la clínica para que por lo menos me hagan un electrocardiograma, porque en Comeva yo creo que no tienen plata ni para un espermograma que ordene el doctor Mauricio Delgado, que me lo encuentro aquí como experto también del IDVIS, que nos va a ayudar en la parte de infertilidad masculina. Pero peor aún, el profesor Héctor Chamorro, que está aquí, el padre de la ecografía en Colombia, fundador de la ecografía aquí en el Bosque, y felizmente despedido, tiene la nobleza de venir otra vez a vernos. El buen hijo vuelve a casa. Y yo también estuve profesor del Bosque en algún tiempo. Y por chismes de salón, el convenio que había entre el Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad y la Clínica del Bosque, no volvieron a mandar residentes. Y en este momento en Colombia, en ninguna facultad de medicina se tiene una consulta de infertilidad, en ninguna, ni tratamientos, ni diagnóstico. Entonces, eso sí me parece que es un dilema ético complicado y difícil, cuando la sentencia, la pueden copiar todos, la sentencia T de Tetero, 274 del 2015 de la Corte Constitucional, ordena en mayo del año pasado que todos los tratamientos de infertilidad, incluidos los procedimientos diagnósticos, están incluidos en el POS. Entonces empieza lo que dice el doctor López, la culebra cascabel. Eso es tongo le dio a borondongo. Me reúno con el ministro, bueno, con el ministro no, porque una persona que quiere hacer 400.000 abortos
antes de tratar la infertilidad yo no lo saludo, ni lo voy a saludar nunca. Y él sabe. Pero me reúno con sus asesores, que son el doctor Félix Nates y Olinda Gutiérrez, 3 veces en el Ministerio de Salud a contarles este cuento. Y me reúno con el doctor Luis Gonzalo Morales en campaña del doctor Peñalosa, que era el eventual secretario de Salud, y lo es, y le cuento la historia, y me dice todo eso es muy bonito, pero hasta que no me obliguen no lo cumplo. Perfecto, lo vamos a obligar. Va a tener un debate en el Consejo, y de la misma forma el senador Robledo va a hacer un debate de control político dentro de poco, y todo el mundo va a tener, ya que viene el Papa, pues de una vez que cuente sus pecados y se los perdone. Yo también tengo los míos, pero no necesito el Papa. Con lo que me ha pasado ha sido más que suficiente. ¿Cuál es el verdadero problema de la infertilidad? Nos reúne el Ministerio de Salud a través de un organismo que se supone que es el que tiene que definir por qué la infertilidad sí debe entrar dentro del POS por orden de la sentencia de la Corte Constitucional y dar las normas de cómo hacerlo. Pero resulta que yo pensé que estaba otra vez en la NASA. Después de que discutimos 3 horas simplemente para definir cómo se define la infertilidad, nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad que de los 7 que estábamos ahí nadie podía contar nada. Dios mío, pero esto es un problema de salud pública, es un problema que tiene que ser de discusión abierta. Eso sería tanto como que el doctor Granada hoy nos hiciera firmar a todos aquí un contrato de confidencialidad de que lo que hablamos aquí no se lo podemos contar a nadie. Ahí ya hay gato encerrado. Y con todo el respeto del Instituto de Evaluación en Tecnologías en Salud, lo único que encontré fue ignorantes, incapaces y prepotentes. Porque no tienen un solo experto en infertilidad que pueda decirle siquiera qué es infertilidad. Ustedes métanse a Google o a donde quieran. Y se define como la ausencia de embarazo en un año en una pareja que sin estar teniendo planificación no lo logra. El 80% lo logra, el 20% no lo logra. Desde luego que si yo tengo una paciente de 35 años ya me toca cortarle el tiempo y ya tengo que pensar en 6 meses. ¿Por qué? A los 35 años el ovario se resetea y cuando venía produciendo óvulos más o menos de una manera adecuada, se cae la reserva ovárica de una manera dramática y entonces yo no puedo esperar un año, o esperar 2 años, o esperar 3 años, o esperar 10 años. Y ahí viene el primer problema. La mayor causa de infertilidad en los centros privados en este momento son las mujeres de edad avanzada que llegan a buscar tratamientos y toca ponerles óvulos de donante, porque están haciendo maestrías, doctorados, gerencias en salud, ministerios de educación, en donde pues personas que no tienen ni idea de salud creen que es lo mismo operar sobre el robot Da Vinci que operar una persona con una apendicitis aguda en urgencias. Según la ministra Parodi es lo mismo. Un médico se puede formar por internet. Entonces, si esa es la ministra de Salud, ¿cómo será el resto? Un ministro de Salud que es economista y que le interesa solamente guardar la plata para lo que él quiere, es capaz de decir en la última reunión que estuvimos, llena de pacientes así, que para qué se gastaba la plata en todo ese poco de pacientes si necesitaba la plata para la vacuna contra el Zika. ¿Qué pasó con el Zika? ¿Cuántos casos de microcefalia hubo realmente en Colombia? Y pararon todas las clínicas de fertilidad porque teníamos que guardar una cuarentena hasta agosto. Y todas esas pacientes se quedaron con embriones congelados, no hubo tal epidemia de Zika, no hubo tanta microcefalia, no hubo tanta cosa. Entonces lo que dice el doctor López es cierto. Se basaron en la experiencia de Brasil, que tiene un genoma diferente, tanto del bichito como de las personas, y creyeron que todo el mundo que tenía contagio o sospecha de contagio de Zika, tenía que pararse todo proceso de infertilidad, porque si no, uno cuando inseminaba con ese semen de ese señor, iba a contagiar a la señora y al bebé y a todo el mundo,
mejor dicho, el reinado de las mentiras. Y es que es como muy común el reinado de las mentiras, porque con toda franqueza les digo que el reinado de la mentira más grande fue el documento que se entregó ayer y que se está celebrando hoy. Porque yo por lo menos no lo conozco, pero el día que me lo lea sé que le falta un centavo para el peso. Cuando uno sale de la Universidad Nacional, tiene criterio, tiene pensamiento y tiene capacidad de juicio. La Universidad del Bosque se creó con los hijos de los profesores de la Universidad Nacional. Y ojalá que mantenga con el doctor Granada esa línea de pensamiento libre, pero con criterio de discutir, de aceptar al contrario, pero que darle la razón al que la tenga. Entonces, si ustedes dejan las pacientes sin ningún tratamiento por factores menores, casi el 70% logran su embarazo. Por esa razón, al gobierno no le importa, y dejémoslas. Las que tengan algún factor menor, que alguien en la droguería de pronto le dé a la señora un antibiótico y se van para un grupo X y le dan una pastillita por ahí de X cosa. Se inventan hasta huevos de araña, lo que ustedes quieran. Pero cuando ya uno va a ver el porcentaje realmente de estas pacientes que no se trataron, uno tiene resultados negativos hasta el punto donde casi el 7% logra embarazos. O sea que el fracaso que uno recibe de esa falta de intervención en 5 años es grande. La infertilidad es de las pocas enfermedades en medicina donde uno trabaja con el fracaso y tiene que acostumbrarse a él, y las parejas también. Pero para el Estado es excelente, porque como lo tenía excluido del POS, que cada cual se la arregle como pueda. Entonces la OMS dijo, no, un momentico, eso no es ninguna endometriosis, eso no es ningún varicocele, eso no es ninguna infección de transmisión sexual, la infertilidad es una enfermedad. Entonces el proyecto, los que quieran copiar, el proyecto 082 del 2016, perdón, este que va en curso, no, 2015, de la representante Marta Villalba, que vieron en estos días tanto bombo, necesita 4 debates. Estamos hablando de bioética. Entonces, la ley SARA anterior, de la carta del presidente, que me mandó muy querido cuando estaba en campaña, diciendo, yo como padre disfruto mi familia y quisiera que todo lo colombiano, o colombiano, no importa, es lo mismo, disfrute de su familia, va a tener el apoyo de mi gobierno, porque efectivamente ninguno de los gobiernos anteriores se encargó de eso, y tengo la mejor disposición para que con los mejores especialistas lo resolvamos. Esa es la carta de él. La carta nuestra, y cuando digo nuestra, el doctor Granada tuvo mucho que ver con esto. El año pasado me invitó a una conferencia en la Secretaría de Salud cuando él trabajaba allá, para hablar sobre técnicas de reproducción asistida como un mandamiento social. Cuando uno ha recibido entrenamiento en la Universidad Nacional, uno recibió ese entrenamiento pago por el Estado. Cuando va becado a la Universidad de Texas y estudia en una universidad pública como es la Universidad de Texas, el Estado de Texas pagó por mi beca. Cuando recibí todo el conocimiento de la fertilización in vitro, lo puse en las mejores manos, que es las del doctor Elkin Lucena, y ya van 15.000 bebés nacidos, bebés in vitro nacidos, pero en el norte, en el sur, del Instituto Materno Infantil, donde nosotros practicamos, los de la Facultad de Medicina, del Hospital de la Samaritana, del Hospital El Tunal, del Hospital de la Victoria, del Hospital de la Candelaria, del Guavio, del Simón Bolívar, ¿no tienen derecho? Eso no es un asunto bioético. Todos tienen derecho, porque la Corte no puede hacer discriminación. Sin embargo, pues, obviamente cuando usted tiene ministras que son novias y
yo no discuto eso, cada cual puede escoger el sexo que quiera para enamorarse, pero cuando dos ministras hacen comunidad de una minoría, que es la comunidad LGTB, bueno, como se llame, ¿cómo será que no me la he aprendido? Pues sí pueden presionar al gobierno para que esos proyectos se den. Y en este momento el préstamo de vientres, la subrogación uterina, está avalado por la Corte Constitucional para que se reproduzcan los gays. Entonces ya se han quedado calladas. Pero eso tiene conexidad con una demanda que es el proyecto de ley 202 de la senadora Rosario Guerra, que lo quiere prohibir. Y entonces a mí se la pasan regañándome del gobierno. Usted dice, un momentico, aquí tiene una carta firmada por el presidente, y usted cree entonces que el presidente nos manda a todos. Aquí hay tres poderes, legislativo, judicial y... Bueno, los tres poderes que nos enseñaron en el colegio. Y ninguno manda a nadie. Entonces estamos en el país de nadie. La Corte Constitucional como órgano jerárquico ordena y el ministerio tiene que responder y tiene que resolver. Pero si lo va a hacer a través de un instituto de incapaces y de ignorantes, no lo va a poder resolver. Entonces, como el problema era el del presidente Santos, por un lado, y el otro problema era el mío, que representó la Fundación Colombiana de Pacientes Infértiles, que se ocupa de 2.5 millones de personas infértiles, yo tengo que responder. Pues que a él le den el Nobel de la Paz y que a mí no me dan nada, pero por lo menos que sí me den un sitio para trabajar decentemente por los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN que va a cubrir el IDDIS. La infertilidad es una enfermedad que puede ser causada desde el factor masculino, que lo conoce muy bien el doctor Mauricio Delgado. Estamos haciendo las guías de manejo para el estudio del factor masculino. Y yo les hago una pregunta. Si ustedes dentro de la Facultad de Medicina, los que estén aquí de la Facultad de Medicina, piden un espermograma en Bogotá, todos les van a dar un resultado diferente, porque no hay escuelas de formación de espermogramas. Es lo poquito que aprendió la bacterióloga en la rotación de esa semana, y entonces el doctor Delgado tiene que analizar un espermograma de un individuo que en el papel está bien, pero que en la práctica está mal. Y hay una demanda en Cartagena por 1.000 millones por un espermograma que estaba bien y que cuando fueron a hacer el tratamiento les tocó hacer reproducción asistida. Miren hasta dónde va el cuento. Era mejor hablarle al doctor Delgado, que es la autoridad en esto. Tiene una serie de componentes que unos vienen de las vesículas seminales, otros de la próstata, otros de las válvulas pulvoretrales, pero todo el semen como tal en sus componentes, bien sea de secreciones o bien sea en su parte de producción hormonal, tienen un efecto, tienen una condición, tienen una consecuencia de cómo y a qué estén expuestos. De tal forma que hay una serie de proteínas, de componentes importantes y todo, que han servido de hacer otra mafia. Es increíble que me encontré un personaje muy conocido, muy importante, que dirige todo el sistema de infertilidad de una institución grande. Por ética profesional no puedo mencionar su nombre, pero que un individuo que tiene testículos atrofiados, gonadotropinas en 60, y es azoospermico, pretende mejorarlo con las tarritos ahora que a ustedes les venden en todo lado de X, Y, Z, no voy a mencionar qué, que no son los productos elaborados en la Universidad Nacional bajo buenas prácticas de manufactura, por 1 millón de pesos mensuales. ¿Quién mejora un testículo atrofiado, doctor Delgado? Nadie. Nadie, porque con gonadotropinas de 60 tendría que ser otra vez el milagro de Sara, pero hecho sobre Abraham. Entonces,
El doctor dice, vamos a evaluar las trompas. La histerosalpingografía está cubierta en el POS. Pero entonces el radiólogo, y aquí está un radiólogo, que es el doctor Chamorro, dice, yo no le hago una histerosalpingografía, sino hasta después de que le pase la menstruación, en el día 12, 10, que ya no esté sangrando. Segundo, tráigame una prueba de embarazo para que esté negativa. Una paciente que lleva 10 años de infertilidad, pues estaría muy de buenas que ese mes si estuviera embarazada. Entonces, el enredo que hay con respecto a todo esto es inmenso. Los ginecólogos decidimos, con todo respeto, y el doctor Chamorro y yo publicamos hace 16 años en una revista del Brasil, una técnica parecida, en donde uno simplemente entra con un catéter que es el mismo con el que le coloca los embriones a una paciente para fertilización in vitro, y en lugar de medio de contraste le inyecta solución salina. Hago una pregunta de los estudiantes que están aquí en la Universidad del Bosque. ¿Han visto un transductor vaginal en un ecógrafo aquí en la clínica? ¿Sí? ¿O no hay? ¿Hay algún estudiante de medicina en el auditorio? ¿No? Bueno, con razón la respuesta no se da. Pero sí hay. En la mayoría de los hospitales de Bogotá y de Colombia hay un equipo de ecografía con transductor vaginal, donde uno puede simplemente inyectar solución salina, ir leyendo con buena disciplina las paredes del útero, si las trompas están destapadas y, muy importantemente, que no lo da la histerosalpingografía, lee los ovarios y lee su función, y lee qué patología tiene y qué hormonas debe dar, sin necesidad de hacer cantidad de cosas. Y de la misma forma, en el espermograma, en vez de que le estén hablando de una cantidad de cosas, en donde hay espermogramas que dice uno, este es el espermograma de Superman, todo perfecto, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dado unos criterios opcionales, pero estrictos, de cómo debe ser un espermograma bien hecho, y bajo qué parámetros, por lo menos, con ese espermograma, el doctor Delgado en el IDVIS va a poder decir, esto va para allá, esto va para allá, esto va para acá. Pero como esta es la tierra de nadie, pues cada uno interpreta como quiera, y hay pacientes que las están inseminando en un instituto donde por un lado entran los abortos y por el otro lado entran las pacientes de fertilidad, por cierto, un órgano consentido y favorito del ministro, en donde estábamos en un auditorio parecido a este en el Congreso de la República, mi querido niño Martín Santos, el senador Benedetti, al ministro no lo saludé, y una cantidad de gente ahí que no tiene ni idea de infertilidad, pero que quieren aparecer en la foto. Entonces todos piden ayuda para asesorar el proyecto 065, que lo defenderá Horacio Serpa. Espero que no se tenga que quitar el bigote otra vez cuando lo pierda, porque confunden la inseminación intrauterina con la fertilización in vitro. Esos son nuestros congresistas. El proyecto de la doctora Marta Villalba va bien, pasó primer debate, pasó segundo debate. Hay una senadora de la Comisión Séptima que seguramente va a hacer una buena ponencia, pero ahí está Álvaro Uribe Vélez también, y ustedes saben a qué corriente dogmática pertenece, que tuvo a Costa Rica 13 años sin hacer fertilización in vitro porque se les dio la gana, porque no era nada ni Eva, los que concibieron con coito y con amor. Bueno, por aquello de la manzana y de la culebra. Entonces, hay unos exámenes mucho más sofisticados. Uno puede hacer un examen por tecnología molecular mirando si el DNA está fragmentado o no fragmentado, porque va a ser fundamental que yo como médico le pueda decir a una pareja infértil si ese bebé que tiene un DNA fragmentado me va a originar embriones anormales, y el hecho no es embarazarla, sino embarazarla con bebés normales. Y la culpa es mía, como científico. Yo le puedo poner el semen que quiera, pero si ese semen tiene DNA fragmentado o porta genes de cualquiera de las alteraciones que se pueden dar en un varón con problemas de fertilidad,
o tiene problemas en el cromosoma Y, que son unas microdelecciones, pequeñas pérdidas, le estoy dando un bebé normal, pero que va a ser estéril. Entonces no se trata del capricho de ser papá, sino de aplicar la ciencia para que haya niños sanos de padres sanos. Eso lo dijo Paulina Beregoff, que tuvo su centro de fertilidad, su centro en la 100, hay una glorieta en la 100 con 11, que a la pobre rusa le robaron todo. Ahora lo maneja un instituto de genética, pero yo la conocí y la pobre señora le robaron hasta el carro, las joyas, todo, pero quedó el apellido. La primera médica graduada en Colombia, Paulina Berego, de la Universidad de Cartagena. Entonces el análisis de semen sí sirve para algo. ¿Y para qué sirve? Pues primero, porque puede orientar al andrólogo, urólogo, dónde está el problema. Es de bajo costo, debe iniciarse como prueba inicial absolutamente en la valoración de la fertilidad. ¿Y por qué decimos importante? Porque en los centros privados, y sobre todo donde yo hago asesoría científica y docencia, en el centro del doctor Lucena, el 80% de los casos son varones infértiles graves. Graves es graves. Es decir, primero arrancamos allá por un espermograma y por unas pruebas especiales para saber si por lo menos pueden producir embriones. Mientras que en otros centros les hacen 12 inseminaciones intrauterinas y después de ahí las pasan a un tratamiento. Cada inseminación intrauterina, en ese sitio que tampoco menciono, pero que todo el mundo conoce, pues es donde hacen más abortos de Bogotá, es sencillo saber quién es. Hacen inseminaciones intrauterinas a 3,5 millones, 12 por 3, 36 son 36 millones, cuando uno sabe que el porcentaje de una inseminación intrauterina en términos de éxito no sube del 8%. Entonces, ¿es un problema bioético? Creo que sí, y grave. Este tema lo conocen más los médicos. Bueno, me alegra que haya menos médicos y más de otros lados, porque mientras más se amplifica el que no conoce, pues mejor labor se hace. Si yo estuviera dictándole clase a los estudiantes de ginecología y obstetricia, me dirían, otra vez, profe, con la misma vaina, ¿no? Pues entonces hay que saber el cuento. Es que hay un factor que está en el cerebro, en la base hipotalámica, que produce un factor liberador de gonadotropinas que va a la hipófisis, y esa hipófisis responde simplemente produciendo básicamente dos hormonas. Una que es la hormona foliculoestimulante, que llega, en el caso aquí del testículo, a hacer producir básicamente la testosterona, y la otra que es la LH, la hormona que en la mujer es la hormona del cuerpo lúteo, que va a estimular la producción de células, las células del aire. Bueno, me metí en el tema del doctor Mauricio, me va a regañar, pero me tocaba mencionarlo pues porque como es fertilidad de pareja, y entonces tenemos unos órganos que responden también, como por ejemplo con la inhibina. Esto es una clase de endocrinología ginecológica que no sería el caso, pero sí es importante acordarse que los urólogos andrólogos hacen parte de los equipos de infertilidad y que los ginecólogos no nos podemos creer los non plus ultra que sabemos de todo y ya no los llamamos para nada. En la mujer, pues la historia es igual. Lo que pasa es que el órgano es diferente. Un factor liberador de gonadotropinas de 10 aminoácidos, que uno puede cambiarle el orden de los aminoácidos y la clase de aminoácidos y se van a llamar medicamentos agonistas o antagonistas del factor liberador. Y que las casas farmacéuticas en este momento están haciendo campañas masivas, como lo decía el doctor López, para hacernos creer que son los mejores para inducir la ovulación, que son los que mejores tasas de embarazo dan, que son los que trae lo último grito de la moda y corresponden casi a 5 millones de pesos del tratamiento
del 25% de un tratamiento de fertilidad y 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que más le preocupa al gobierno como nos preocupa a todos? El impacto fiscal. Entonces, si el lobby que hacen las multinacionales en este momento en el INVIMA, que sé que lo hacen, y en el Congreso, y en todas partes, para que les aprueben esos productos, para que entren al POS y sean con los que hay que manejar la infertilidad, empaque y vámonos, porque yo a eso no le juego. Yo recuerdo que mis profesores me decían, muchachos, sigan utilizando la aspirina y la penicilina, dejen que los demás se equivoquen, pero sigan con eso que seguirá funcionando, y sigue funcionando. Entonces, la hormona folículo estimulante va a hacer que durante los primeros 15 días de iniciado el periodo, los óvulos empiecen a crecer y a producir hormonas de respuesta como el estradiol, y después de que ocurre la ovulación, la hormona estimulante del folículo va a hacer que ese cascarón, después de que sale el óvulo, produzca una hormona que es la hormona blanca, la de respuesta, que es la progesterona. Esta FSH, la hormona folículo estimulante, se puede obtener por 3 vías. Primero, la filtro de mujeres menopáusicas y la saco así. Segundo, y el doctor López tiene la capacidad de hacerlo en la Universidad Nacional, les recomiendo que empiece a filtrarlas, porque son las más baratas y funcionan igual. O les hago alta purificación y les quito ciertos componentes que crean como dolor de cabeza, molestias ahí, o las hago por tecnología recombinante, donde a través de biología molecular utilizo las células Vero, es decir, mapeo los genes que me van a hacer producir esa hormona y la fabrico por tecnología recombinante. ¿Cuál es más barata? ¿Filtrar la orina o utilizar ultratecnología recombinante? Pues claro que filtrar la orina, pero la tendencia actual es decirle a uno que estas hormonas, en la combinación que ustedes quieran, son la panacea. Y todo el mundo se come el cuento, pero ¿quién no se va a comer el cuento si uno formula 1000 ampollas de esas, lo mandan a Hawái, lo mandan a Australia, lo mandan a Estados Unidos a los mejores congresos? ¿No es ese un tema de bioética? ¿No era lo que estaba diciendo el doctor López, que las casas farmacéuticas presionan e influyen para la toma de decisiones? Y si de pronto hay una tajadita por allá arriba, donde aprobar un medicamento o no aprobar un medicamento, yo tuve que defender ante el INVIMA la llegada de la progesterona, porque había otro laboratorio pagando sumas importantes de dinero para detener la entrada de ese producto, porque ellos querían meter el otro. Es que ya casi con 60 años me conozco algo de la historia de Colombia. La mejor, la peor la vivieron antes. Bueno, no sé, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo respecto a eso. Y respecto a la hormona folículo luteinizante pasa lo mismo. La pueden traer combinada la mitad de esta con la mitad de esta, o 2 veces de esta a una de esta. La progesterona la puedo poner intramuscular o la puedo poner en cápsulas tomadas o micronizadas. El estrógeno lo puedo colocar en parches para las mujeres de edad avanzada, o la puedo dar en pastillas para preparar un útero que necesite yo lograr un embarazo. Y esos son los medicamentos. Ahora, con respecto ya al manejo de hormonas del varón, prefiero no meterme porque esos son temas del doctor Delgado y ya pues entraríamos a una cantidad de disquisiciones que nos alargarían en el tiempo. Pero sí es importante recordar, por ejemplo, de lo que él ve: bajo conteo de espermatozoides, defectos anatómicos o enfermedades y cicatrices en las trompas de falopio. Esto ya en estudios hechos desde el año 92 y presentados en este mismo auditorio por el grupo mío y otros grupos, comparando las estadísticas de la San Pedro Claver, del Hospital Simón Bolívar y del Secolfes, nos mostró
que sigue siendo igual. Los problemas de impotencia, obviamente. El problema del varicocele bien manejado. En resumen, tenemos en los ovarios una cantidad de mecanismos que hacen que mientras estén en determinadas etapas de desarrollo, no necesiten hormonas, que después van a necesitar primero unas para que crezcan y luego otras para que se produzca la ovulación y se facilite el embarazo. Mientras más pasa el tiempo, la gente que tiene menos capacidad de ingreso aumenta. La infertilidad aumenta y nadie responde por ellas. Porque hay poco énfasis estatal en la infertilidad, no le interesa. La gente dice, ¿y para qué queremos más hijos pobres de niños pobres? Y mi respuesta es que yo me acuerde, Jesús nació en el Dan Carton o en un pesebre. Me parece que fue en un pesebre, a menos que haya leído otra Biblia diferente a la de ustedes. Esto es lo que hay en este momento. Un proyecto de ley que va bien, pero que es lo mismo que ya dijo la Corte. O sea que van a terminar diciendo, gracias, pero la Corte sí es una ley, perdón, es una sentencia de absoluto y ordinario cumplimiento. Y es que toda la gente en Colombia necesita y va a tener que tratarse de la infertilidad. ¿Y de cuánta gente les estoy hablando? De 2.5 millones de parejas. ¿Por qué? Porque sobre casi 49 millones las parejas que están optando por buscar bebés están entre 25 y 35 años. Es el 25% de la población, pónganle 12 y pico. Y de ellas el 20% es infértil. Entonces, aquí viene esta cifra. Y cuando le pregunté al instituto famoso ese de evaluación en tecnologías de salud, si sabían de esta cifra, me dijeron, sí, doctor, pues usted las ha publicado. Pueden ser otras, porque como no hay consulta de infertilidad, ¿cómo van a saber cuántos hay? Y en Bogotá, bueno, lo importante es que el 30% se resuelve sin problemas de reproducción asistida. El 70%, perdón. El 70% se resuelve sin problemas de reproducción asistida. Y el 30% sí. Y la última pregunta es, el mejor grupo de Colombia que me haga 1000 tratamientos de estos de reproducción asistida, se va a demorar 700 años en resolver el tema. Para los que dejaron correo electrónico, les puedo enviar el portafolio de los productos para inducir la ovulación, los costos, pero sobre esos costos, dedúzcasle casi el 40 o 50% con que se quedan en las clínicas de fertilidad como utilidad. Y una paciente, te voy a preguntar a ti, ¿tú vas a comprar un medicamento de fertilidad y te lo venden en almacenes de cadena? No, tiene que ir a las clínicas. Entonces es el gana-gana. Y de eso vamos a hablar la semana entrante con el director del INVIMA, con el ministro de Salud y con el que tenga que hablar. Porque cuando el doctor Granada me invita a mí a una conferencia, yo hablo de bioética. Y para mí la bioética es el bien de todos, no de pocos, bajo los principios individuales respetando los del demás. Muchas gracias.